es Amy Villamarín y soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo en la carrera de Fisioterapia Paralelo Salud D. Con mi grupo les vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Para empezar, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son las medidas de emergencia que se aplican a las personas que sufren un accidente o una enfermedad repentina, con el fin de aliviar su dolor, evitar que su estado empeore y así también salvar su vida. Los primeros auxilios se realizan antes que la persona sea trasladada a un centro médico o la misma sea atendida por un personal de la salud. Algunos ejemplos de primeros auxilios tenemos la reanimación cardiopulmonar, el control de hemorragias, la inmovilización de fracturas, la limpieza y el vendaje de heridas, la administración de medicamentos o de oxígeno, la aplicación de frío o de calor, la posición de seguridad, entre otros. Los primeros auxilios son muy importantes porque pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte y también así asegurar una recuperación rápida o lenta también. Los primeros auxilios son fundamentales para brindar ayuda inmediata en emergencias médicas, accidentes o situaciones críticas, mantener la calma, evaluar la situación, aplicar las técnicas adecuadas y buscar ayuda de un profesional son pasos vitales para brindar atención inicial y mejorar las posibilidades. Algunas cosas en las que los primeros auxilios ayudan es en la inmovilización de cabeza y cuello, la tranquilización de las vías respiratorias, entre otras cosas. Los primeros auxilios son medidas iniciales y rápidas que se aplican en casos de emergencia o accidentes para prevenir complicaciones mayores, reducir el riesgo de lesiones adicionales, preservar la vida y la salud de una persona afectada. Estos principios básicos incluyen evaluar la escena, verificar la conciencia, llamar a servicios de emergencia, evaluar la respiración, detener el sangrado, inmovilizar lesiones, aplicar vendajes o apósitos, mantener la calma y proporcionar apoyo emocional. En evaluar la escena, antes de acercarse a la persona lesionada, es importante evaluar la seguridad del entorno para evitar riesgos adicionales para ti y para la víctima misma. En la verificación de la conciencia, asegúrate de que la persona esté despierta o consciente. Si no responde, llama inmediatamente a servicios de emergencia y comienza la reanimación cardiopulmonar o RCP, que se conoce comúnmente si es que es necesario. En llamado de emergencia, si la situación es grave, como una lesión grave o un accidente automovilístico o una emergencia médica, llama al número de emergencia local o busca una ayuda médica lo antes posible. Mantén la calma y tranquiliza a la persona afectada para reducir el estrés y la ansiedad. Proporcionar apoyo emocional. En situaciones de emergencia, brinda apoyo emocional a la persona afectada hablándole con calma y asegurándole que está recibiendo ayuda. Los primeros auxilios pueden ser vitales en situaciones críticas y pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, así como en la recuperación de la persona afectada. Es esencial recibir tratamiento de los primeros auxilios para estar preparado para actuar de manera adecuada y efectiva ante situaciones de emergencia. Los primeros auxilios son una habilidad esencial para cualquier persona, ya que pueden marcar la diferencia en salvar vidas o prevenir lesiones graves. El entrenamiento en primeros auxilios. Recibir la capacitación formal en primeros auxilios proporciona conocimientos y habilidades para manejar situaciones de emergencia. Los cursos de primeros auxilios suelen incluir técnicas de RCP, manejo de heridas, fracturas, quemaduras y otras situaciones de emergencia comunes. ABC de los primeros auxilios. El acrónimo ABC representa la secuencia de evaluación en primeros auxilios: vía aérea, respiración y circulación. Verificar y asegurar que la vía aérea esté despejada, asegurarse que respire normalmente y controlar el pulso o la circulación sanguínea son pasos críticos para la evaluación inicial. El control de las hemorragias. Detener el sangrado es crucial para evitar la pérdida excesiva de sangre. La aplicación de presión directa sobre la herida con un apósito limpio o tela y elevar la extremidad afectada son medidas básicas para controlar las hemorragias. El manejo de fracturas o lesiones. Inmovilizar una fractura o lesión grave utilizando férulas, tablillas o vendajes para prevenir movimientos adicionales que puedan empeorar la lesión. Resucitación cardiopulmonar. El RCP.
El RCP se utiliza en caso de paro cardíaco o respiratorio. Consiste en compresiones torácicas y en algunos casos ventilación boca a boca para mantener el flujo sanguíneo y el oxígeno en el cuerpo. Las quemaduras y heridas. Saber cómo tratar quemaduras, cortes, raspaduras y otros tipos de heridas es crucial para prevenir infecciones y promover la curación. Recibir el tratamiento en primeros auxilios no solo proporciona conocimientos prácticos, sino también confianza y habilidades para saber actuar adecuadamente en situaciones de emergencia. Es recomendable actualizar regularmente este entrenamiento para mantener las habilidades actualizadas y estar preparado en responder efectivamente. Más información sobre los primeros auxilios. Tenemos los primeros auxilios para envenenamiento. Conocer los pasos a seguir en caso de envenenamiento es crucial y es importante para llamar inmediatamente a servicios de emergencia o un centro de control de intoxicaciones para recibir orientación específica. El reconocimiento de señales de emergencia. Aprender a identificar señales de emergencia como signos vitales anormales, dificultad respiratoria, cambios de estados de conciencia o dolores severos puede ayudar a responder de manera rápida y efectiva. Los vendajes y apósitos. Saber cómo aplicar vendajes, apósitos y técnicas de inmovilización adecuadas para distintos tipos de heridas y lesiones es esencial. Utilizar vendajes estériles y mantener la zona limpia para prevenir infecciones. El manejo de shock. El shock puede ocurrir después de una lesión grave o pérdida de sangre. Elevar las piernas levemente y cubrir a la persona con mantas para mantener el calor son algunas de las medidas de primeros auxilios que nos ayudan en estos casos. El apoyo psicológico. En situaciones de emergencia, brindar el apoyo emocional y la tranquilidad a la persona afectada puede ser de gran ayuda para reducir la ansiedad y el estrés. Recuerda que los primeros auxilios deben aplicarse con cuidado y con consideración, siempre priorizando la seguridad tanto del rescatista como de la persona lesionada. También tenemos el uso del desfibrilador extremo automático. Aprende a utilizar el DEA. Puede ser vital para situaciones de emergencias cardíacas. Este dispositivo puede ser usado por personas sin capacitación médica para administrar una descarga eléctrica en caso de un paro cardíaco repentino. El manejo de lesiones musculoesqueléticas. Conocer cómo tratar esguinces, torceduras, luxaciones o lesiones relacionadas con músculos y articulaciones es esencial para proporcionar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones a largo plazo. Los primeros auxilios para heridas de grandes dimensiones. Las heridas graves como las amputaciones deben tratarse con especial cuidado. Aplicar presión directa para controlar el sangrado, envolver la herida con apósito limpio y llamar a los servicios de emergencia de inmediato son pasos cruciales. El transporte de la víctima. Aprender técnicas adecuadas de movilización y transporte de víctimas en caso de accidentes puede prevenir lesiones adicionales y ayudar a la atención médica. La prevención de lesiones. Además, ayuda a proporcionar primeros auxilios. Aprender a prevenir lesiones puede ser tan importante. Esto incluye prácticas de seguridad en el hogar, en el trabajo, durante las actividades recreativas. La actualización y la práctica continua son claves para mantener la confianza y las habilidades necesarias para actuar eficazmente en situaciones de emergencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Amy Villalba, estudiante de nivelación del segundo periodo académico 2023. Pertenezco al paralelo D del área de salud. Bueno, voy a compartir algunos fundamentos básicos de primeros auxilios y emergencia. ¿Qué son los primeros auxilios? Se trata de una asistencia que se presta o que se solicita ante una situación de riesgo. Esto suele desarrollarse en el lugar de la escena del accidente o en donde la víctima sufre los síntomas, hasta la llegada de los profesionales, con el fin de facilitar su recuperación. La regla de oro son no causar más daño y actuar con el principio de riesgo calculado, por lo cual siempre es mejor hacer solo lo que se está seguro que se sabe hacer bien. Es importante destacar que quien realiza primeros auxilios no reemplaza la intervención especializada, sino que la facilita. Objetivos de los primeros auxilios.
conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la pronta recuperación, asegurar el traslado de la persona a un centro médico en las condiciones más seguras posibles. Están encaminados a, en lesiones graves, mantener la vida hasta la llegada del personal sanitario cualificado y en condiciones leves, evitar que se presenten complicaciones. Principios básicos que debe tener el socorrista: mantener la serenidad pero actuar con rapidez, asegurarse de que no existan más peligros, examinar detenidamente al accidentado, evaluación primaria y secundaria, cuidar al máximo el manejo del accidentado, no mover hasta que se le estabilice, ponerlo en postura lateral de seguridad cuando sea necesario, en este estado que se encuentra inconsciente, ejemplo, no abandonar al herido. La evaluación primaria consta de 3 etapas: evaluación de la escena, evaluación primaria de los lesionados, activación de los servicios de urgencias, evaluación de la escena. Una escena segura se refiere a la seguridad de los auxiliadores o rescatistas, y luego la del paciente. Evaluación primaria del o los lesionados. Una vez que se ha valorado la escena y determinado que el lugar es seguro, podemos ingresar para iniciar la atención del o los lesionados. Esta debe ser precisa y rápida, que nos permita determinar y priorizar las necesidades del paciente en tan solo unos pocos segundos. Secuencia del sistema PAS. Proteger. Después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó. Necesitamos hacer seguro el lugar tanto para el accidentado como para nosotros. Avisar. Dar aviso a los sistemas de emergencia, identificándose con nombre y teléfono, informar dirección exacta, dar referencias para localizar el lugar, socorrer y mantener la calma y tranquilizar a la víctima, no mover al accidentado. Exploración primaria de los signos vitales, exploración secundaria de los síntomas. Evaluación primaria: reconocer situaciones que suponen un peligro vital, comprobar conciencia, comprobar respiración, comprobar pulso y buscar posibles hemorragias. Déficit neurológico. Con un par simple de preguntas podemos evaluar el nivel de conciencia de la víctima. ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Aunque las preguntas parezcan obvias, son muy necesarias para evaluar. Aquí ocupamos una escala abreviada del nivel de conciencia con las siglas A, V, D, I. A, alerta; V, responde a la voz; D, responde al dolor; I, inconsciente. Asfixia. ¿Qué es la asfixia? La asfixia o ahogo resulta ser cuando una persona se ve imposibilitada a poder respirar con total normalidad. La asfixia se produce cuando se obstruye la vía respiratoria, la cual se encuentra obstruida por alimentos, flujos, juguetes o cualquier otro tipo de objeto. Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden llegar a estar tan obstruidas que el oxígeno no llega a los pulmones. Sin la presencia de oxígeno dentro de unos 4 a 6 minutos puede presentarse daño cerebral. Podemos clasificar la asfixia según su gravedad en 2 tipos: obstrucción grave y obstrucción leve. La obstrucción grave, los síntomas: no puede respirar, tos débil y no puede hablar. Obstrucción leve, síntomas: emite sonidos, puede toser. ¿Qué hacer en caso de asfixia? Debe actuar con rapidez. Primero pregunte: ¿se está asfixiando? ¿Puede hablar? No apliquemos primeros auxilios si la persona está tosiendo con fuerza y puede hablar. Una tos fuerte puede desalojar el objeto extraño. Maniobra básica de Heimlich en casos de asfixia. Pasos. Si la persona está sentada o parada, colóquese detrás de la persona. Rodéele de la cintura con sus brazos. Coloque el puño con el pulgar hacia adentro, justo por encima del ombligo de la persona. Sujete el puño firmemente con la otra mano para ayudar a un niño. Tal vez sea necesario realizar la acción de rodillas. Presione bruscamente hacia usted y hacia arriba, las veces que sea necesario, hasta que la víctima expulse el cuerpo extraño. Si lo expulsa y respira normalmente, mantenga a la persona recostada y afloje su ropa. Si no lo expulsa y está inconsciente, pida ayuda al servicio de emergencia e inicie la reanimación cardiopulmonar. Ataque cardíaco.
La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias, las cuales llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren. Síntomas de un ataque cardíaco: dolor opresivo en el centro del pecho, dificultad para respirar. También este dolor se puede irradiar al mentón, espalda y brazos. Puede haber sudoración fría, también sensación de desvanecimiento y en algunos casos náuseas. Acciones a seguir en caso de un ataque cardíaco: solicita la ayuda al número de emergencia, colocar a la víctima en posición semisentada y aflojar su ropa, ventilar el lugar, dar aire a la persona. Si la persona está inconsciente y no reacciona, llame al servicio de emergencia. Realice la reanimación cardiopulmonar. Si no se reanima, espere la ayuda profesional. Reanimación cardiopulmonar: reconocer los signos vitales. Iniciaremos compresiones centrotorácicas en la parte inferior del esternón. Deben ser rápidos a una frecuencia de 100-120 compresiones por minuto. Debemos alterar las compresiones con ventilaciones, es decir, en secuencia de 30 a 2, 30 compresiones, 2 respiraciones. Si se dispone de un desfibrilador, debe aplicar sobre el dorso del paciente, tal y como se indica en las instrucciones del mismo. En caso de ser necesario, continúe la descarga. Esperar al servicio de emergencia hasta que el paciente se recupere. Posición lateral de seguridad. ¿En qué consiste? Es la posición de espera en pacientes inconscientes no traumáticos. Con el accidentado en posesión de cúbito supino boca arriba, extender el brazo más cercano a nosotros y colocarlo flexionado en un ángulo de 90 grados. Flexionar la pierna más alejada, girar al accidentado, empujándolo del hombro y de la rodilla más alejados a nosotros. Recoger el brazo que gira externamente para darle 2 puntos de soporte, rodilla y brazo. Es la posición de espera en pacientes inconscientes no traumáticos. Conclusión: tener conocimientos de los primeros auxilios es importante para poder tomar algunas medidas en situaciones de emergencias. Estas van a variar dependiendo de las necesidades que tenga la víctima o del conocimiento del socorrista que va a presentar la ayuda. Es fundamental saber qué hacer y qué no hacer en cada momento, así como conservar la calma, ya que la adrenalina puede jugar malas pasadas y una medida mal aplicada puede causar lesiones graves. Muchas gracias. Voy a indicar las prácticas de 3 fundamentos. Uno es en caso de asfixia, la reanimación cardiopulmonar y la posición lateral de seguridad. La asfixia, maniobra de Heimlich. Pasos: si la persona está sentada o parada, colóquese por detrás de la persona. Rodéele de la cintura y con sus brazos coloque el puño con el pulgar hacia adentro, justo por encima del ombligo de la persona. Sujete el puño firmemente con la mano. Para ayudar a un niño tal vez sea necesario realizar la acción de rodillas. Presione bruscamente hacia usted y hacia arriba las veces que sean necesarias hasta que la víctima expulse el cuerpo extraño. Si lo expulsa y respira normalmente, mantenga a la persona recostada y afloje su ropa. Si no la expulsa, está inconsciente, pida ayuda al servicio de emergencia y comenzamos con la reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar. La realizamos en pacientes con asfixias, ataques cardíacos, ahogamiento, entre otros. Los pasos que debemos seguir para realizar esto es reconocer primero los signos vitales del paciente. Iniciaremos comprensiones en centros torácicos. En la parte inferior del esternón deben ser rápidos a una frecuencia de 100-120 compresiones por minuto y deben ser energéticas. Debemos alterar las compresiones con ventilaciones, es decir, vamos a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Posición lateral de seguridad. Técnica:
Con el accidentado en posición de cúbito supino boca arriba, extender el brazo más cercano a nosotros y colocarlo flexionado en un ángulo de 90 grados. Flexionar la pierna más alejada y girar al accidentado suavemente con el brazo que gira externamente para darle 2 puntos de soporte, rodilla y brazo. Esta es la posición lateral de seguridad. Muchas gracias. El protocolo de manejo ante diferentes tipos de emergencias. El protocolo de manejo ante diferentes tipos de emergencia en el ámbito de la medicina es fundamental para garantizar una respuesta adecuada y eficiente en situaciones de crisis. Los protocolos de manejo de emergencia en el ámbito de la medicina abarcan una variedad de situaciones diarias. Estos protocolos se utilizan para responder de manera efectiva a emergencias, desastres naturales, crisis de salud pública y situaciones de riesgo. Los protocolos pueden incluir pautas para la atención prehospitalaria, el manejo de enfermedades específicas, la coordinación de recursos y la implementación de medidas de seguridad. En esto podemos determinar 6 protocolos o manejos para estos diferentes tipos de emergencias. Primero, la planificación. La planificación es esencial para identificar posibles escenarios de manera en el que el ámbito médico pueda hacer efecto en estas, cómo establecer los procedimientos adecuados para cada uno de ellos. Esto implica la creación de planes de contingencia, la asignación de roles y responsabilidades específicas para el personal médico y de emergencia. Otra es la coordinación. La coordinación efectiva entre los diferentes actores involucrados en la respuesta a emergencias médicas es crucial. Esto incluye a los profesionales de la salud, los servicios de emergencia, las autoridades locales y otras organizaciones relevantes. La comunicación clara y la colaboración son fundamental para garantizar una respuesta coordinada y eficiente. Está la otra, que es la evaluación y el triaje. Durante la emergencia es importante realizar una evaluación rápida y precisa de las situaciones para determinar una gravedad de los casos y priorizar la atención médica. El triaje es un proceso utilizado para clasificar a los pacientes según la gravedad de sus lesiones o enfermedades, lo que ayuda a asignar los recursos de manera adecuada. Las categorías del triaje pueden incluir: prioridad 1, paciente en estado crítico que requiere una atención inmediata para salvar sus vidas. Prioridad 2, el paciente con condiciones graves pero estables que requieren atención médica urgente. Prioridad 3, el paciente con condiciones menos urgentes que pueden esperar un poco más para recibir atención médica. Y prioridad 4, pacientes con condiciones leves o no urgentes que pueden esperar más tiempo sin recibir atención. Es importante tener en cuenta que el triaje puede ser dinámico y las categorías de prioridad pueden cambiar a medida que se obtiene más información sobre la condición del paciente o se dispone de más recursos médicos. Durante el proceso de triaje también se puede considerar la disponibilidad de recursos médicos como camas de hospital, personal médico, suministros, para garantizar una asignación adecuada de eficientes de los recursos. En otro tenemos la atención médica de emergencia. El protocolo de manejo de emergencia médica incluye la prestación de atención médica inmediata a los pacientes afectados. Esto puede implicar la estabilización de las vías respiratorias, el control de hemorragias, la administración de medicamentos y otros tratamientos necesarios para salvar vidas. Y por último tenemos la comunicación y notificación. Durante la emergencia médica es esencial mantener una comunicación clara y efectiva entre el personal médico, los servicios de emergencia y otras partes interesadas. Esto incluye la notificación oportuna a las autoridades competentes y la transmisión de información relevante sobre las situaciones y necesidades de atención médica.
Existen diferentes tipos de emergencias médicas que pueden presentarse y cada una requiere un protocolo de ayuda específico. A continuación se mencionan algunos ejemplos de emergencias médicas y su respectivo protocolo de ayuda. Emergencias cardíacas. En caso de una emergencia cardíaca con un paro cardíaco, se puede seguir un protocolo de reanimación cardiopulmonar, RCP. Esto implica realizar compresiones torácicas y respiración boca a boca para mantener una circulación y un suministro de oxígeno hasta que llegue la ayuda médica capacitada. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una emergencia médica como una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. Cabe recalcar que el RCP combina la respiración boca a boca con compresiones torácicas. Tres. Primero lo que tiene una persona que está en este estado es revisar el pulso. Si vemos que no tiene pulso, la persona ya no está respirando, lo que primero tenemos que hacer es llamar a emergencias. Llamar al 911 o al número de emergencias que corresponde al país. Siguiente, acomodar a la persona adecuadamente. Después, hacer compresiones en la caja torácica o en el pecho. Estar pendiente a la revisión del pulso. Seguir. Y también a la respiración de boca a boca. Tapamos la nariz, abrimos la boca y damos oxígeno. Seguimos. Y así hasta restablecer sus palpitaciones cardíacas. Emergencia respiratoria. Ante una emergencia respiratoria como un ahogamiento o una autoría, se puede aplicar el protocolo de desobstrucción en las vías respiratorias. Esto puede incluir las maniobras de Heimlich o golpes en la espalda para ayudar a expulsar el objeto obstructor y restablecer la respiración. Los síntomas de una emergencia respiratoria pueden incluir dificultad para respirar, respiración rápida o lenta, cianosis y tos persistente, dolor en el pecho, sudoración excesiva, mareos o confusión. Ante una emergencia respiratoria es importante tomar las siguientes medidas. Evaluar la situación. Rápidamente la gravedad de la situación o determinar si es necesario llamar a los servicios de emergencia. Mantener la calma y tranquilidad a la persona afectada. Si la persona tiene dificultad para respirar debido a una obstrucción, se puede realizar el siguiente movimiento. Lo que primero se debe hacer es inclinar levemente a la persona hacia atrás y con tus manos abrazarla. Hacer puño con una mano, con la otra agarrarlo justo arriba del estómago, en la parte superior del estómago y abajo de la caja torácica. Y hacer presión. 1, 2, 3. También tenemos las emergencias por intoxicación. En caso de intoxicación, es importante tratar de determinado tipo de tóxico involucrado, buscar orientación en el centro de toxicología y de un profesional de la salud. En general se recomienda no inducir al vómito a menos de que así se lo indique un experto. Y se deben tomar las medidas para mantener a la persona cómoda y segura mientras se espera la ayuda médica. Uno de los ejemplos son las reacciones alérgicas graves, la anafilaxia. Si alguien experimenta una reacción alérgica grave con síntomas como dificultad para respirar, hinchazón de la cara o garganta o pérdida del conocimiento, llama a un número de emergencia y busca atención médica de urgencia. Si la persona tiene una
autoinyector de epinefrina ayuda a usarlo según las indicaciones. Después vamos a las emergencias traumáticas. Ante una emergencia traumática como una herida grave o una fractura se puede seguir el protocolo de primeros auxilios. Esto puede incluir la aplicación de presión directa en caso de hemorragia, inmovilización de la zona afectada y búsqueda de atención médica urgente. En esta se puede evaluar la seguridad, se llama a los servicios de emergencia, se evalúa la condición de la víctima, se controla las hemorragias. Si hay una hemorragia severa, aplica presión directa sobre la herida, con un paño limpio o la mano, como también se puede hacer un torniquete, como se los voy a enseñar a continuación. Para poder controlar una hemorragia severa, como vemos en este caso, tenemos que hacer presión arriba del desgarre o el accidente que tuvo, arriba de la herida. Hacemos presión con un paño limpio y formamos un tipo de torniquete con el que vamos a tener que presionar fuertemente. Tenemos que esperar hasta que los servicios de emergencia lleguen. Seguridad. Emergencia de convulsiones. Durante una convulsión se debe asegurar la seguridad de la persona moviendo objetos peligrosos de entornos cercanos. No se debe intentar contener o restringir los movimientos de la persona después de una convulsión. Se debe colocar a la persona en posición de recuperación y buscar atención médica si es necesario. En caso de epilepsia o convulsiones, lo que primero se debe hacer es retirar los objetos para que no se puedan hacer daño a ellos mismos. Y por último, cubrir la cabeza, la cual no podemos dejar que se pegue contra el piso o cualquier lugar en donde esté. Llamamos a los servicios de emergencia correspondientes y esperar a que no pase ningún derramamiento de vómito. Y si la convulsión es prolongada, la persona no recupera la conciencia o no presenta complicaciones, es importante buscar atención médica urgente. Buenos días, mi nombre es Juliana Alejandra Urresta Chávez, estudiante de la Universidad Nacional del Chimborazo de nivelación Fisioterapia Paralelo Salud D. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son actuaciones y técnicas que permiten atención inmediata de un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional con el fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren. También son conocimientos mínimos imprescindibles que debe poseer cualquier persona para que en el deber de prestar ayuda sea eficaz la labor de auxiliar a la víctima hasta la llegada de los servicios de asistencia sanitaria, basado siempre en la conducta PAS. Esta significa P, proteger al accidentado, a uno mismo y a los demás. A, alertar a los servicios de atención sanitaria emergencia. S, socorrer al accidentado o herido. A continuación les voy a dar a conocer sobre la secuencia del sistema PAS y cómo funciona. Iniciamos con proteger. Después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó. Por eso necesitamos hacer seguro el lugar tanto para el accidentado como para nosotros. Si hubiera algún tipo de peligro, lo alejamos de nosotros y del accidentado. De no ser así, alejamos al accidentado hacia un lugar más seguro. Continuamos con avisar. Aquí debemos dar aviso a los servicios de emergencia, llamar al 911. Nos identificamos con nuestro nombre y nuestro número telefónico. Damos a conocer sobre la situación en la que nos encontramos. Informamos nuestra dirección exacta, dando referencias para localizar el lugar específicamente y así puedan llegar a ayudarnos. Damos a conocer el número de personas
que se encuentran accidentadas, el tipo de víctimas que son y con qué lesiones se encuentran. Damos a conocer sobre los peligros que pueden empeorar la situación y comprobamos que la información haya sido receptada. No colgamos el teléfono sin estar seguros de que la ayuda viene en camino. Como tercer paso tenemos socorrer. Aquí debemos mantener la calma y tranquilizar a la víctima. No debemos mover al accidentado en caso de que se encuentre en peligro. Damos inicio a la exploración de los signos vitales y la exploración de los síntomas de la víctima. ¿Qué debemos explorar aquí? En los signos vitales debemos explorar la conciencia, que debe responder a los estímulos que le realicemos. La respiración, debemos realizar si hay movimientos torácicos, y el pulso, debemos revisar si hay pulso carotídeo. En la exploración de la conciencia hacemos preguntas básicas como ¿qué le pasa?, ¿me oye?, ¿se encuentra bien? Si la víctima contesta, pasamos a la exploración secundaria. Si no contesta, se le pellizca en la axila o trapecio, observando sus reacciones como la apertura de los ojos, movimiento de la cabeza. Si no existe reacción, el paciente se encuentra en un estado inconsciente. La exploración de la respiración. Aquí debemos verificar los movimientos torácicos. Debemos escuchar su respiración. Debemos sentir el aliento en la mejilla. Para controlar la respiración debemos contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración. Aquí debemos colocar al lesionado en posición cómoda, acostada. En caso de vómito, con la cabeza hacia un lado. Aquí también aflojamos las prendas de vestir para que él se sienta cómodo e iniciamos el control de la respiración observando el tórax y el abdomen. De preferencia, después de haber tomado el pulso para que el lesionado no se dé cuenta y evitar así que cambie el ritmo de la respiración. Aquí debemos también contar las respiraciones por minuto, utilizando un reloj con segundero. Anotamos la cifra para verificar los cambios y dar estos datos al personal de emergencia cuando lleguen al lugar del accidente. La exploración del funcionamiento cardíaco. Aquí revisamos el pulso, siempre lo debemos revisar en la arteria carótida, en los recién nacidos y obesos en la arteria humeral. Aquí revisamos que el pulso sea rítmico, regular y frecuencial. A continuación les voy a dar un ejemplo de qué hacer en casos de emergencia y realizar primeros auxilios. A continuación voy a realizar una práctica de una intervención a una persona accidentada. Voy a realizar los primeros auxilios. Primeramente, nosotros debemos realizar una llamada al ECU 911 para informar lo sucedido. En esta llamada vamos a dar a conocer nuestro nombre, la ubicación y referencias de donde nos encontramos para que puedan llegar lo más pronto posible al lugar. También damos a conocer las características de los accidentados, que es qué tipo de personas son, si son niños, adultos o ancianos. Luego tenemos que mantener siempre la calma. Si hay gente alrededor, tenemos que pedirles que por favor se retiren, ya que así proporciona mejor oxígeno a los accidentados. Al momento de intervenir al paciente no hay que moverlo, ya que no sabemos si puede tener alguna lesión interna o puede tener alguna fractura en la parte de su cuerpo. Primero, lo que debemos de hacer es acercarnos al paciente y verificar si es que está respirando. Una vez que vemos que el paciente sí está respirando, procedemos a hacerle preguntas básicas para que el
nos den a conocer si es que él se encuentra consciente. Si sentimos que la respiración del paciente está baja, procedemos a colocar nuestros 2 dedos en la parte del cuello y sentimos su pulso carotídeo. Este tiene que estar entre los 60 a 100 pulsaciones por minuto. Si el paciente no presenta algún indicio de respiración, procedemos a practicarle RCP, que significa respiración cardiopulmonar. Procedemos a realizarle RCP, que significa reanimación cardiopulmonar. Este proceso se le realiza poniendo la mano de esta forma, de una encima de la otra como se acomode. Aquí procedemos a ponerle en su tórax y realizamos 30 compresiones hasta completar 120 por minuto. De esta forma, el paciente podemos ver que puede volver a respirar. Y así concluimos una práctica de cómo se puede realizar los primeros auxilios. Gracias. Los primeros auxilios representan un conjunto crucial de habilidades y conocimientos diseñados para proporcionar asistencia inmediata en situaciones de emergencia. La importancia de estos procedimientos radica en su capacidad para marcar la diferencia entre la vida y la muerte, así como para migrar el impacto de lesiones o enfermedades graves. En su esencia, los primeros auxilios abarcan una variedad de técnicas y protocolos que están destinados a ser aplicados de manera rápida y efectiva por personas no profesionales de la salud. Desde la aplicación del RCP básica hasta el manejo de heridas, quemaduras, fracturas y otros incidentes médicos. Estas medidas temporales son vitales mientras se espera la atención médica especializada. Además de su papel evidente en la prevención de vidas, los primeros auxilios también desempeñan un papel esencial en la prevención de complicaciones. La capacidad de reconocer y responder adecuadamente a situaciones críticas puede evitar que las condiciones empeoren antes de la llegada de profesionales médicos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Karen Torres, estudiante de nivelación de la UNACH de la carrera de fisioterapia del paralelo Salud D. A continuación voy a hablar sobre las inmovilizaciones. ¿Qué son? Son técnicas o dispositivos utilizados para limitar el movimiento de una parte específica en nuestro cuerpo con la finalidad de prevenir lesiones adicionales o facilitar una recuperación. Existen diversos tipos de inmovilizaciones. Su elección depende de la naturaleza, gravedad de la lesión o su ubicación. La inmovilización se debe realizar con cuidado para evitar complicaciones adicionales. Algunos tipos más comunes de inmovilización son los siguientes. La inmovilización con vendas. Este tipo de inmovilización es el más común. Se suele utilizar para tratar lesiones deportivas, para inmovilizar fracturas, entre otros. Existen diversos tipos de vendaje, como son vendas de contentivo o blando. Se utilizan para contener el material de una cura o apósito. Protegen la piel de erosiones y sostiene otras inmovilizaciones como las de las férulas. Frecuentemente se utilizan mallas de algodón y existen diversas tallas según la zona a cubrir. Se elige el tamaño adecuado y se efectúan orificios pertinentes. Las complicaciones que se presentan con más frecuencia son infecciones y maceración de las heridas por utilizar vendajes no transpirables. Esto se puede evitar con la revisión adecuada en curaciones. El vendaje comprensivo es un vendaje blando que se usa para obtener un gradiente de presión. Se utiliza para ejercer una presión progresiva en una extremidad con la finalidad de favorecer el retorno venoso, limitar el movimiento de alguna articulación en el caso de contusiones y esguinces. Como método hemostático para la reabsorción de hematomas ya formados.
para evitar la inflamación y edema postraumático. El tipo de vuelta más utilizado en este tipo de vendaje es la vuelta en espiga. Vendaje suspensorio. Se usa para sostener el escroto o las mamas. Esto nos ayuda a sostenerlos y protegerlos tras una cirugía, lesión o durante una actividad deportiva. El vendaje funcional. Se realiza una inmovilización incompleta de la articulación afectada, permitiendo cierto grado de movilidad en estructuras músculo-tendinosas no lesionadas. Se busca limitar y disminuir algunos movimientos que producen dolor, acortando el periodo de inmovilización. Este vendaje se requiere de conocimientos anatómicos y de biomecánica para que sea aplicado eficazmente. Existen diversos tipos de vendas, como son la venda de gasa orillada, venda algodonada, venda elástica adhesiva, vendas tubulares, vendas impregnadas en materiales, vendas de papel, vendas cohesivas y tape o esparadrapo, que son los más comunes para lesiones pequeñas. Asimismo, existen diversos métodos de vendaje, como es la vuelta circular, que consiste en dar vueltas sobre la vuelta anterior. Se utiliza para iniciar y finalizar vendajes, fijar apósitos o contener hemorragias. También existe la vuelta en espiral, que cada vuelta de la venda cubre 2/3 de la parte de la vuelta anterior, de forma oblicua al eje de la extremidad que se está vendando. El vendaje debe comenzar de la parte más distal, avanzando a medida que se venda hacia la parte más proximal. La vuelta en espiga. Se empieza por la zona más distal de la extremidad, realizando vueltas hacia arriba y hacia abajo con una inclinación de 45 grados. Vuelta recurrente. Se utiliza particularmente para los dedos, cabeza y muñones. Se comienza con una vuelta circular. A continuación se lleva el rollo de la venda hacia el extremo del dedo, muñón o cabeza, realizando pliegues sobre sí misma en distintas direcciones hasta completar el vendaje, y se termina con una vuelta circular. La vuelta en 8. Se usa con regularidad en rodillas y codos. Las vueltas son ascendentes y descendentes conforme se va alternando, cruzándose con el centro de la articulación, formando un 8. La ortesis. Es un dispositivo externo que se aplica en el cuerpo para modificar aspectos funcionales o estructurales. Existen distintos tipos de ortesis, como son las estabilizadoras. Nos ayudan a mantener una posición e impiden movimientos indeseados. Las funcionales o dinámicas nos permiten movilizar un segmento del miembro paralizado. Las correctoras son indicadas para corregir una deformidad esquelética. Por último están las protectoras, que nos mantienen la alineación del miembro afectado. Las ortesis más frecuentes son el collarín cervical, que inmoviliza la columna cervical impidiendo la flexo-extensión del cuello. El inmovilizador tetracameral se utiliza para restringir el movimiento lateral de la cabeza y debe ser usado conjuntamente con el collarín cervical rígido. Se utiliza fundamentalmente para el transporte de pacientes politraumatizados. El cabestrillo se utiliza en el caso de lesiones del miembro superior, ya sean estructuras óseas o partes blandas. Cuelga del cuello para sostener e inmovilizar el brazo o mano lesionados. El vendaje de Bellpao es un vendaje que inmoviliza de forma completa toda la cintura escapular. El vendaje de Desautau-Paire cumple las mismas funciones que el vendaje de Bellpao. Su aplicación es mucho más fácil y debido a ello el vendaje de Bellpao ha caído en desuso. Además, este vendaje de Desautau-Paire no genera tantas complicaciones cutáneas. El vendaje de Robert Jones se utiliza para inmovilizar ciertas lesiones de la cintura escapular, como son luxaciones y subluxaciones acromioclaviculares y algunas fracturas del extremo distal de la clavícula.
Se almohadilla la axila, el hombro y el codo y se utiliza una venda elástica adhesiva. El vendaje en 8 de guarismo es conocido también como cruzado posterior. Mantiene alineados los extremos óseos en la fractura de clavícula. Produce también inmovilización del hombro, sobre todo en la antepulsión. Las anillas cumplen la misma función que el vendaje en 8 de guarismo, solo que este vendaje presenta menos complicaciones y se utiliza con mayor facilidad. La tracción blanda es la aplicación de una tensión continua que se utiliza para llevar una parte del cuerpo a otra posición. Se usa normalmente en fracturas de cadera. Es una tracción a corto plazo que se mantiene regularmente entre 48 y 72 horas en la espera de una cirugía de cadera. Para mantener la alineación, contribuye a la reducción y disminución de espasmos musculares en la zona de lesión. La sindactilia es la inmovilización de un dedo lesionado con el dedo más próximo para que éste le sirva de soporte. Se une el dedo sano y el afectado con un esparadrapo y se deja libre las articulaciones interfalángicas. Entre ambos se coloca un esparadrapo para evitar la maceración cutánea. A continuación voy a hablar sobre las férulas. Existen diversos tipos de férulas dependiendo de sus materiales. Existen las férulas metálicas, que son láminas de aluminio flexibles de diferentes medidas que están forradas por un lado de goma espuma. Se usan para inmovilizar los dedos cuando existen traumatismos. Las férulas neumáticas son un elemento de inmovilización prehospitalaria. Se inmoviliza la extremidad afectada mediante la presión de aire introducido en ella con un dispositivo de inflado. Esta presión se regula con una válvula que permite la entrada y salida de aire. Las férulas neumáticas están compuestas por varias cámaras de aire que permiten al miembro lesionado adaptarse correctamente. Las férulas de vacío. Su función es contraria a las férulas neumáticas. Estas ejercen presión sobre el miembro afectado, extrayendo el aire del interior con una bomba de vacío. En su interior contienen bolitas de poliéster que cuando se extrae el aire se compactan y generan la dureza necesaria para la inmovilización. Las férulas de yeso. Este tipo de inmovilización es semiestable, se realiza mediante capas de yeso que restringen la movilidad del miembro afectado. Estas capas están superpuestas sobre una cara de la extremidad sin circundar a esta y van cubiertas por un vendaje que las contiene. A continuación voy a realizar una sindactilia del segundo y tercer dedo. Para ello voy a utilizar una gasa y un esparadrapo. Primero abrimos nuestro esparadrapo. Vamos a colocarlo entre el segundo y tercer dedo. Bien. Posteriormente vamos a colocar un esparadrapo encima de esto para fijarlos. El primer esparadrapo lo colocamos en la base de los dedos y en el segundo más arriba. Y así quedaría nuestra sindactilia del segundo y tercer dedo. El protocolo ATLS en español significa soporte vital avanzado en traumas. Es un proceso estandarizado para el manejo inicial de pacientes traumatizados. Fue desarrollado por el Colegio Americano de Cirujanos y es ampliamente utilizado a nivel internacional. ATLS, su objetivo es evaluar de forma rápida y precisa su estado fisiológico. También prioriza el tratamiento, es decir, que sus recursos locales, si no son suficientes, se puede considerar el traslado del paciente.
Este video tiene como objetivo presentar dos casos de emergencias que son muy parecidos, en el que las personas necesitan primeros auxilios haciendo uso del protocolo ATLS. Se encontró al individuo en el piso en una posición de decúbito lateral con la presencia de un envase de pastillas en su mano. Se considera el envenenamiento voluntario por la ingesta de varios medicamentos, por lo que se procede a la evaluación primaria del paciente. Primero se procede a aflojar la ropa. Al encontrarse inconsciente, se recurre a buscar su respectiva documentación para determinar la edad y el sexo. Se procede a evaluar el pulso, determinando así que se encuentra muy débil. Se hace también la abertura de la vía aérea necesaria. Se verifica la respiración. En este caso hemos utilizado un teléfono, en donde se puede observar el empañamiento a causa de la exhalación del aire. Se evidencia una respiración leve y lenta. Para conocer si existe alguna laceración o abertura que permite la salida de sangre, presionamos el área de la uña. En este caso, el llenado capilar es normal, por lo que se descarta la existencia de escapes de sangre. Al finalizar con esta evaluación primaria, procedemos a llamar al número de emergencia 911. Al comunicarnos explicamos la causa. En este caso sería envenenamiento voluntario. Informamos la dirección en donde se encuentra el paciente, el número de afectados, en este caso sería una persona. Damos a conocer su nombre, sexo, edad. También agregamos estado actual en el que se encuentra. Su respiración es leve y lenta. Su pulso débil. Agregamos también el tiempo transcurrido desde que se encontró el sujeto. Esto sería aproximadamente de 5 a 7 minutos. También damos nuestro nombre y número telefónico desde donde se realiza la llamada. Después de terminar esta valoración, con la ayuda de la linterna de un celular, observamos las pupilas de los ojos. Se pueden observar que se contraen observando la luz, determinando así que reaccionan frente a los estímulos. En cuanto a su respiración, no vemos alteración. Su temperatura es normal. El pulso se mantiene lento, no se observan cambios. Y por último, colocamos una manta para lograr mantener el calor corporal y se procede al monitoreo continuo de los signos vitales. Para este segundo caso, el individuo se encuentra en el piso en posición de decúbito supino, producto de haber sufrido un desmayo. Se procede a aflojar la ropa. Y seguido de eso, buscamos la identificación, la cual nos permite conocer su nombre, sexo y edad.
Luego comenzamos con la inspección corporal. Procedemos a tomar el pulso y determinamos que es débil. Para saber si el paciente presenta alguna laceración, verificamos el llenado capilar, presionando en la uña de una de sus manos. Si el llenado tarda demasiado o no es normal, podemos decir que existe alguna laceración por donde esté escapando sangre. En este caso, no presenta ningún retardado en el llenado capilar, lo cual se descarta el posible laceración. Seguido de eso se realiza la abertura aérea y procedemos a verificar la respiración con el uso de un teléfono o algún objeto que contenga vidrio para visualizar así el empañamiento por la exhalación del aire. Evidenciamos una respiración lenta y muy limitada. Después llamamos al número de emergencia, en este caso el 911. Al comunicarnos con el operador, le explicamos que el individuo sufrió un desmayo. Seguido de esto, se procede a dar la dirección donde sucedió el suceso. Luego damos los datos de la persona correspondiente, el nombre, edad y sexo. Señalamos su estado actual. En este caso, la persona presenta un pulso leve y una respiración lenta. Damos a conocer el tiempo transcurrido, en este caso 5 minutos. Finalmente procedemos a nuestro nombre y la información del número de donde realizamos la llamada. Emergencia, ayudándonos de la linterna del celular. Procedemos a verificar si el individuo reacciona frente a estos estímulos de luz, observando si las pupilas generan o no movimiento. En este caso, el paciente contrae las pupilas, con lo que se puede verificar que su estado es consciente. Para evitar que el cuerpo se enfríe, buscamos una manta, lo cual permite mantener el calor corporal, y seguimos con los monitoreos continuos. Evidenciar en el video, los dos casos de emergencias son por circunstancias distintas, pero al momento de realizar el monitoreo o de dar primeros auxilios, se puede evidenciar que los pasos son similares, ya que por eso está creado el protocolo ATLS, porque son procesos sencillos y se puede evaluar al paciente de una manera rápida y eficaz, dando así un soporte vital. Como lo dice sus siglas, ATLS, soporte vital avanzado en traumas. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de vendaje. Un vendaje es fundamental en un kit de primeros auxilios, ya que junto con los apósitos y los otros elementos del kit ayudan a la prevención de hemorragias. Un vendaje en una fractura ósea es fundamental, ya que ayuda a que la persona se inmovilice y permita que su dolor disminuya. De esta forma también evitamos que el paciente tenga más complicaciones con su fractura. De igual manera, sirve para que las articulaciones que se encuentran lesionadas se inmovilicen y evitar el mayor desgaste de las mismas hasta poder realizar un correcto diagnóstico en alguna casa de salud o hospital. Algunos fines que tienen los vendajes, como ya fueron mencionados, es la limitación del movimiento, ya sea de una parte del cuerpo, de una articulación o de alguna fractura ósea, para evitar que se siga dañando nuestro cuerpo. También sirve para fijar apósitos, fijar férulas, y esto sirve para que se evite el desplazamiento de las mismas y que se pueda realizar una correcta presión sobre la parte
afectada y que se pueda realizar una correcta curación. También con las mismas se pueden cubrir heridas, se ejerce presión para controlar el sangrado, como ya mencionamos, de la hemorragia, y también favorece el sostén de algunas de las partes afectadas. Algunas recomendaciones que se da durante el vendaje es que se pueda cubrir las prominencias óseas, que se eviten los pliegues que se realizan durante el vendaje, ya que esto puede realizar una presión innecesaria sobre la extremidad y hacer que se evite la circulación de la sangre. También hay que asegurarnos de la posición correcta de la venda, ya que si se encuentra en una mala posición podemos empeorar el cuadro del paciente en vez de mejorarlo. También tenemos que tener en cuenta que el rollo de la venda se lo toma con la mano dominante y la cara de la venda, la cara exterior de la venda es la que se va alrededor de la extremidad afectada, no al contrario. A continuación hablaremos sobre los diferentes tipos de vendaje que existen. El primer vendaje que vamos a mencionar es el vendaje circular. Este vendaje se lo realiza para dar soporte y estabilidad a una extremidad. Por lo general se lo realiza cuando existen cortes o heridas profundas que están produciendo hemorragia o un sangrado prominente, y se coloca una gasa, algodón o tela limpia sobre el área afectada para posteriormente realizar una ligera presión, y al momento de que se encuentre la hemorragia controlada se puede colocar la gasa tipo crepé encima del apósito o la gasa elástica, lo que permite que se tenga una movilidad de la extremidad y no se limita al paciente hasta llegar a una casa de salud donde puede ser atendido de manera correcta. Ahora vamos a ver el procedimiento de lo que corresponde a un vendaje circular. En el caso de que tengamos los materiales como son los guantes quirúrgicos, los podemos utilizar para evitar el contacto con la herida y así evitar infecciones. Como ya mencionamos, este tipo de vendaje se lo realiza cuando existe alguna herida en una extremidad. En este caso vamos a simular que existe una herida en el brazo, por lo cual cogemos una gasa o algodón o alguna tela limpia que tengamos para poder colocar en la extremidad. Colocamos una ligera presión para evitar que se siga derramando la sangre o la hemorragia. Si en el caso de que se llegue a llenar este apósito, debemos colocar otro apósito encima y tener una ligera presión encima para que se pueda frenar la hemorragia. Una vez que la hemorragia se encuentre controlada, podemos coger nuestro vendaje elástico o el vendaje crepé para poder realizar el vendaje. En este caso vamos a usar el vendaje tipo crepé. Este vendaje se lo realiza así. Se lo coloca encima del apósito y se realizan las vueltas necesarias para que el apósito quede cubierto. Una vez que tengamos cubierto el apósito, lo podemos cortar a nuestra disposición. Este tipo de vendaje se pega por sí solo, así que podemos colocarlo así, o si queremos tener una mayor seguridad de que no se desprende el vendaje, podemos colocar alguna cinta o incluso los clips que vienen en las mismas vendas. Del segundo tipo de vendaje que hablaremos es del vendaje en espiral. Ese tipo de vendaje también nos da un soporte y estabilidad a una articulación o alguna parte del cuerpo que lo necesite. Sirve para lesiones leves o, como ya mencionamos, para dar el soporte a una articulación. También sirve para la recuperación de esguinces o distensiones que se pueden producir en el cuerpo. También es importante mencionar que ese tipo de vendaje sirve para vendar una o más heridas que se encuentren en una misma extremidad con la ayuda de una sola venda. Por lo general se lo realiza con una venda elástica, ya que no limita el movimiento del paciente, pero recubre los apósitos que se encuentren sobre la herida. Ahora vamos a indicar cómo es un correcto vendaje en espiral. Este tipo de vendaje se utiliza para dar soporte a una articulación o incluso cuando existe dos o más heridas en una misma área. En este caso vamos a simular que existen dos heridas en la área del brazo, por lo cual primero colocamos un apósito en la primera herida, ejercemos una ligera presión y esperamos a que la hemorragia pare. Una vez realizado esto, cogemos la venda con la mano dominante y la cara exterior de la venda realiza un primer vendaje circular. Posteriormente, cuando ya esté esto aquí, nos dirigimos a la siguiente herida, hacemos el mismo procedimiento y realizamos el vendaje en espiral.
Para finalizar o cerrar este vendaje se lo pueden ocupar las fichas que vienen en la venda, que son estas de aquí, o si no se tiene y es casero, se lo puede realizar con una imperdible o incluso con cinta. Y ahí queda fijado nuestro vendaje. Vendaje en cabestrillo. Este vendaje se lo realiza por lo general con una tela tipo triangular o en caso de no tenerlo se puede realizar cabestrillo. Este vendaje se lo realiza por lo general con una tela tipo triangular o en caso de no tenerlo se puede realizar con un pañuelo que sea amplio para poder desarrollar ese tipo de vendaje. Este tipo de vendaje sirve para dar apoyo a las articulaciones que se encuentran lesionadas, dañadas, ya sea de forma natural, es decir, por un golpe o por alguna cirugía. También este vendaje mantiene tanto el brazo como el hombro inmóvil, lo que permite que los tendones, articulaciones e incluso el hueso descanse y pueda tener una correcta sanación. Ahora vamos a ver el procedimiento de lo que es el vendaje en cabestrillo. Este tipo de vendaje se lo realiza con una venda en tipo triangular, pero en caso de no tenerlo, se lo realiza con un pañuelo, como es el caso de este. En primer lugar, lo que debemos hacer es un nudo en la parte superior del triángulo. Ese nudo nos ayuda a evitar que el codo del paciente se desplace a un lado y pueda producir más complicaciones o incluso más dolor al paciente. Luego, la parte que hicimos del nudo se coloca en el hombro del paciente, dirigiendo los dos extremos, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Pasamos por detrás del cuello y al realizar el nudo debemos fijar que los dedos del paciente se encuentren a la vista y que inclusive el nudo que se realizó detrás del cuello se pueda encontrar a un lado del cuello para así evitar alguna lesión al paciente. Este tipo de vendaje nos ayuda a inmovilizar el hombro, tanto el brazo, para que se pueda realizar una correcta reparación de los músculos, tendones o incluso el hueso. El vendaje tipo 8 para la clavícula también es conocido como el vendaje posterior cruzado. Se lo utiliza para mantener alineados los extremos óseos de las fracturas de la clavícula. Se produce también una inmovilización del hombro, lo que permite una correcta sanación de la clavícula. Se lo realiza con una venda elástica o rígida. Ahora veremos el procedimiento del vendaje tipo 8 para la clavícula. Este vendaje se lo realiza cuando existe una ruptura en la clavícula. Para este tipo de vendaje es importante que el paciente se encuentre sentado con los hombros hacia atrás y las manos en la cintura. Para realizar este vendaje es importante cubrir las partes axilares, ya que como el paciente va a pasar algunos días con ese tipo de vendaje puede producir alguna llaga o lesión. Ahora tomamos nuestra venda, que debe ser rígida. Colocamos en la parte de atrás para poder realizar el movimiento en 8. De igual manera, este tipo de venda se lo puede cerrar con los clips que vienen incluidos en la venda o se lo puede cerrar de una manera más práctica con cinta o un invisible. Este vendaje posee este tipo de nombre ya que al momento de que el paciente se gire,
se puede ver el 8 que se encuentra en la parte de aquí, lo que permite que el paciente tenga una buena postura y se pueda recuperar de la clavícula. De la misma forma que existe el vendaje tipo 8 para la clavícula, existe el mismo tipo de vendaje para otras partes del cuerpo, como son la muñeca, el codo, la rodilla y el tobillo. Este tipo de vendaje nos permite mantener la zona afectada en una posición inmóvil, lo que permite que la articulación se pueda recuperar y tener un proceso de saneamiento correcto. Como ya fue mencionado, de la misma forma que existe el vendaje tipo 8 para la clavícula, también existen los vendajes para diferentes partes. En este caso realizaremos el vendaje de la mano o muñeca. Empezamos realizando unos pequeños giros por aquí, para posteriormente dirigirnos en la parte de los dedos del paciente, dejando libres las puntas de los dedos. Este tipo de vendaje sirve para dar soporte y sostén a las articulaciones y permite un mejoramiento de las articulaciones que se encuentran dañadas. Cuando terminamos el vendaje, como ya ha sido mencionado, se puede cerrar con los clips que vienen incluidos en los vendajes, gasas o invisibles. Así nos queda el vendaje tipo 8 de la mano. También existe el vendaje tipo 8 para el codo. Se debe dejar al descubierto la parte del codo y el brazo. De igual manera se inicia con unos pequeños giros circulares para ir subiendo. En esta parte de aquí es importante dejar el codo descubierto para que el paciente sienta movilidad. Pero hay que recalcar que este tipo de vendaje de igual manera nos da soporte y estabilidad a las articulaciones y extremidades que se encuentran lastimadas. Por último, cerramos el vendaje. Este vendaje permite que el paciente pueda tener una ligera movilidad en su extremidad, pero también da soporte y permite que la articulación o lo que se encuentre dañado de esta extremidad pueda curarse de una buena forma. Ahora veremos el procedimiento correcto para realizar un vendaje tipo 8 en la rodilla. Es necesario que para este vendaje el paciente se encuentre recostado con las rodillas flexionadas. De igual manera, se toma la venda con la mano dominante y se realizan movimientos circulares con la cara exterior de la venda. De igual manera, es fundamental dejar al descubierto la parte de la rodilla. Como ya fue mencionado, este tipo de vendaje se lo realiza para dar sostén a una articulación. También cuando existen operaciones que se realizan en el área de la rodilla para permitir una mayor y mejor recuperación del paciente. Para cerrar, se realiza con los clips del vendaje, con la espaladrapos o con algo invisible. Por lo cual así queda el vendaje de la rodilla, con la rodilla al descubierto para que el paciente pueda tener una ligera movilidad de su extremidad. Para el vendaje tipo 8 en el tobillo se realiza el mismo procedimiento. Es necesario que el paciente se encuentre sentado o acostado sobre una camilla. Este tipo de vendaje se lo puede empezar de dos lados. Se puede empezar desde la parte inferior o de la parte superior del tobillo.
En este caso empezaremos por la parte superior. De igual forma que los otros vendajes, el tobillo debe quedar al descubierto. Este vendaje igual se lo cierra de la forma habitual. Por lo cual así queda el vendaje tipo 8 del tobillo. Este tipo de vendaje se lo realiza cuando existe alguna lesión del parte del tobillo. Por lo general se lo realiza a los jugadores de fútbol, ya que sufren muchas torceduras de tobillo. También, para evitar las torceduras de tobillo en los deportistas, se recomienda el uso del vendaje kinesiotape. Este tipo de vendaje son tiras que se realizan para la comprensión. También existe el vendaje para la cabeza, o más conocido como capelina. Este tipo de vendaje se lo realiza cuando el paciente sufre una ruptura en alguna parte de la cabeza, ya sea la frente o alguna parte posterior. Se lo realiza con un vendaje ya sea triangular, como el del cabestrillo, o también se lo puede realizar con otros diferentes tipos de vendas, ya sea rígida o elástica. Ahora veremos el vendaje para la cabeza o capelina. Este vendaje se lo puede realizar con una sola gasa o con 2 gasas, en el caso de poseerlas. También se lo puede realizar con el vendaje tipo triangular. Para empezar este tipo de vendaje, se deben realizar unas vueltas para dar soporte al vendaje. Al terminar la segunda vuelta, y en el caso de utilizar 2 vendas, se realiza la colocación de la venda para realizar el vendaje. En caso de no poseer 2 vendas, se realiza una vuelta de 90 grados de la venda para posteriormente poder pasarle por atrás. En esta demostración la realizaremos con 2 vendas. Colocamos la segunda venda en la parte anterior de la cabeza y la cubrimos con la venda que estaba realizando los giros. La segunda venda debe pasar de forma anterior a posterior de la cabeza. Una vez que la venda se encuentre atrás, realizamos el mismo movimiento, pero esta vez de forma posterior a anterior de la cabeza. Con la segunda venda seguimos realizando vueltas hasta llegar a cubrir la segunda venda, para nuevamente poder regresar la venda para atrás y terminar el vendaje. Este tipo de vendaje se lo puede cerrar con los clips que vienen en la venda, o inclusive se pueden meter las colitas de la venda entre uno de los vendajes que ya se encuentran realizados. Este tipo de vendaje se lo puede cerrar con los clips que vienen en la venda, o inclusive se pueden meter las colitas de la venda entre uno de los vendajes que ya se encuentran realizados. Y de esta forma nos quedaría la venda de la cabeza.
También es importante mencionar que no solo existen estos tipos de vendajes mencionados, sino que existen varios tipos de vendajes, ya sea para una área específica del cuerpo, una articulación, lo que permite que las partes del cuerpo puedan sanar de forma correcta y podamos tener una correcta movilidad de las extremidades. Hay diferentes tipos de vendajes, cada uno con un propósito específico y aplicaciones. Por ejemplo, el vendaje comprensivo se utiliza para ejercer presión sobre una lesión como un esguince o una contusión con el fin de reducir la hinchazón y detener el sangrado menor. Es importante aplicar cada tipo de vendaje de manera apropiada según la lesión específica y bajo la guía de profesionales de la salud, como enfermeros, médicos, fisioterapeutas, para asegurar una recuperación efectiva y la prevención de complicaciones adicionales. El vendaje en espiga es una técnica de vendaje que se utiliza para envolver una articulación, como el tobillo o la muñeca, proporcionando soporte y estabilidad. Consiste en aplicar vendajes de forma espiga y alrededor de una articulación, lo que ayuda a limitar el movimiento y brinda apoyo adicional a la zona afectada. Este tipo de vendaje se emplea comúnmente en lesiones leves o moderadas para ayudar a la recuperación y prevenir daños mayores. El vendaje en espiga se realiza mediante el cruce de tiras de vendaje elástico alrededor de una articulación, formando un patrón de espiga. Esta técnica distribuye la presión de manera uniforme, brindando estabilidad sin restringir demasiado el movimiento. Es útil en lesiones de ligamentos, esguinces leves o para dar soporte durante la recuperación de fracturas menores. También tenemos el vendaje en yeso. Este vendaje se usa comúnmente para inmovilizar una fractura ósea después de haber sido reducida y estabilizada. El yeso se aplica directamente sobre la piel y se endurece para mantener la posición y alinear la fractura. El vendaje de cierre se utiliza para cerrar heridas. Puede ser un vendaje adhesivo, tiras estériles o cierre de grapas o suturas, dependiendo de la extensión y la profundidad de la herida. El vendaje de presión, aplicando con la firmeza para detener el sangrado en heridas, se utiliza especialmente en heridas que sangran profusamente para aplicar presión directa sobre la zona afectada. El vendaje de compresión es una técnica que implica envolver una parte del cuerpo con un vendaje elástico de manera ajustada, pero no restrictiva, con el fin de aplicar presión controlada sobre la zona afectada. Este tipo de vendaje se utiliza para reducir la hinchazón, mejorar la circulación sanguínea, brindar soporte a los músculos y articulaciones, así como para ayudar a la recuperación de lesiones como esguinces, venas varicosas o edemas. La compresión gradual del vendaje ayuda a controlar el flujo sanguíneo y minimizar la inflamación, promoviendo así la curación. Este tipo de vendaje se aplica con diferentes niveles de presión, una presión más alta en la base y una presión gradualmente disminuida hacia la extremidad. Esta técnica facilita el flujo de retorno venoso y linfático, reduciendo la acumulación de líquido y la hinchazón. Es importante tener en cuenta la técnica de aplicación adecuada, ya que una compresión excesiva puede interferir con la circulación sanguínea. Por lo tanto, se recomienda aprender la técnica de vendaje de compresión mediante instrucciones profesionales para asegurar su aplicación segura y efectiva.